no te imaginas el calvario, bueno, tú sí te lo imaginas porque estás en esto también, el calvario que es ir a una entidad financiera a tramitar un préstamo para hacer una campaña política. La decisión de separarme de mi esposa, eso es criminal, es infame, jugando con las necesidades de la gente y de las familias. Yo lo he visto como un parto. Y el emprendimiento fue lavar carros a domicilio. Bienvenidos a Vale Intentarlo, un espacio para quienes se atreven, para los que han fallado, han caído, pero aún así lo vuelven a intentar. Aquí hablamos de sueños, de ideas, de negocios, pero sobre todo de personas reales, emprendedores que no celebran en portadas, pero que hoy tienen algo valioso que contar. Soy Gonzalo Balbuena, papá, emprendedor colombiano, y como tú, también creo que vale intentarlo. Bienvenidos a Vale Intentarlo en nuestro capítulo número 14. Y en estos micrófonos han pasado todo tipo de emprendedores y empresarios. Personas que se han ido del país y han regresado, personas que sus proveedores nunca más les dan su materia prima principal y se quedaron en ascuas, otros que les han cerrado sus cuentas donde era su principal nicho de ventas, y muchos problemas que ustedes han visto a lo largo de estos 13 capítulos anteriores, pero hoy les tengo un invitado muy especial, un invitado que trae consigo propuestas y soluciones. Usted sabe que el que no hace política la padece. A mí me encanta hacer política. Y el invitado de hoy fue 3 veces senador de la República, hoy es director de un partido político que él mismo lo va a decir, y es un candidato presidencial. Juan Manuel Galán, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Gusto acompañarte aquí en tu podcast. Gracias, Juan. Empecemos con lo básico. ¿Qué estaba haciendo Juan Manuel antes de hacer política? ¿Alguna vez emprendió? Sí, yo tuve con un amigo mío, un compañero de colegio que fue mi mejor amigo en la época de colegio, y el emprendimiento fue lavar carros a domicilio. Uy, pero adelantó al futuro. Entonces armamos como un maletín con todos los aditamentos, con todos los líquidos, los trapos, la aspiradora portátil, y íbamos como a empresas de personas amigas. Recuerdo que fuimos a la revista Semana, que tenía un gran parqueadero con muchos carros, y ahí alcanzábamos a lavar 4 o 5 carros, y pues con eso nos cuadrábamos para salir el fin de semana. Es la historia de tantos colombianos y muchos que han pasado acá que empiezan desde muy jóvenes a ver cómo generar recursos para salir con la novia, con los amigos, a un cine o para poder ayudar en la casa, Juan. Y también hemos hablado y quiero hablar sobre emprendimiento político. ¿Alguna vez tu papá te dijo, oiga, Chino, lo suyo es esto? ¿O cómo fue esa relación cuando eras muy joven y tú lo acompañabas a esas correrías a nivel nacional? ¿Vetas en esto? No, mi papá era muy respetuoso. Y la verdad, pues, cuando a mi papá lo asesinaron, yo tenía 17 años, mi hermano Claudio tenía 15 y mi hermano Carlos Fernando tenía 12. Y realmente, pues, no habíamos todavía tomado decisiones cruciales. Yo estaba en el proceso de tomar la decisión de qué carrera iba a estudiar. Más bien lo consultaba a él sobre las novias y le mostraba las cartas que me mandaban y que yo mandaba y se las consultaba, y entonces él me decía qué opinaba. Y eso era como lo que compartíamos también, pues cuando tenía tiempo me hablaba, y siempre trataba de transmitirme mensajes como que me quedaran para toda la vida. Recuerdo además la lección de educación sexual que me dio. Oh, Sí, un día me dijo viejo, porque él nos decía viejo. sí. Entonces dijo viejo, eso es una energía muy poderosa que uno tiene, que si uno no la sabe manejar, se puede volver contra uno. Eso me quedó para toda la vida. Eran frases de ese estilo. Y no, lo acompañé a muchas de sus campañas, sobre todo a la costa Caribe, lo acompañé mucho. Todos los municipios de Sucre, de Córdoba, de Bolívar, de Atlántico, de La Guajira, en San Andrés estuvimos varias veces. Estuvimos en muchos municipios de la costa, y pues era impresionante el fervor de la gente, pero también el calor. Y cómo aterrizábamos en una avioneta. Y recuerdo una vez que íbamos a aterrizar y pues había ganado, había vacas Sí. en la pista. Entonces la avioneta sobrepasaba A ver si corre. para darles a entender que tenían que retirar el ganado para que pudiera aterrizar la avioneta.
y había que hacer hasta 3, 4 sobrepasos para que retiraran el ganado. Cosas así nos pasaron como anécdotas en esas campañas en que yo lo acompañé. Muy bien, Juan. Ahorita dice que estabas tomando decisiones de qué entrar a estudiar, ¿no? Y últimamente, como un líder, debes tomar muchas decisiones. ¿Qué decisión difícil has tenido que tomar últimamente que no sea política? La decisión de separarme de mi esposa hace ya varios años, Sí. pero fue una decisión muy difícil porque yo tengo 2 hijos que hoy tienen 22 y tienen 18 años. Te cumplen años por estos días, ¿no? Sí, Manuel cumple el 29 de octubre, cumplió 22 y Lucas el 6 de noviembre cumplió 18. Ya es mayor de edad y está orgullosísimo porque ya tiene la contraseña para sacar la cédula y poder Para votar votar. porque él dice que quiere entregarme su primer voto. Entonces eso para mí es una responsabilidad y una confianza muy grande que mi hijo me entregue su primer voto. Tenemos eso en común, Juan, porque yo también hago política. Los que me escuchan y me ven saben que esto me apasiona y el tema familiar es muy difícil de manejar. Yo le agradezco mucho a mi esposa y a mi hija que aguanten porque el servir a la comunidad requiere un tiempo y un sacrificio y espero que me sigan acompañando a lo largo de esta larga vida que la ha destinado para servir. Y esa decisión también me lleva a preguntarte, porque la política es muy abrumadora, ¿qué haces para desconectarte? Es muy difícil, uno se la pasa pegado al celular todo el tiempo con mensajes, con chats, con ataques, con elogios, pero ¿qué haces para desconectarte, poder respirar, meditar y pensar más a profundidad lo que vas a hacer? Caminar, es decir, hacer una caminata, eso le permite a uno despejarse y si es una caminata rodeada de naturaleza, también uno se conecta con la naturaleza que cuando uno vive en un medio urbano todo el tiempo, el conectarse con la naturaleza, el respirar aire puro, recibir el sol, ver los árboles, eso ya es una bendición. Pero también me encanta la música, me encanta también ver películas. En la familia siempre hemos sido aficionados al cine, al arte, a la música y tengo una afición por los carros viejos también. Entonces Ah, me gusta ir a los desfiles. Hace poco estuve en el de Bogotá, que fue muy bueno, pero también he asistido al que hacen en Bucaramanga y me encanta pues compartir con la gente esa pasión y hablar de los carros, de la mecánica, de la historia de los carros, de los modelos. Es interesante. no, ya sabes que aquí tienes un espacio interesante para hablar de carros. Aquí han venido personas que hablan mucho de carros. Y en esos recorridos que me cuentas a nivel nacional, ¿te has dado cuenta de personas que emprenden, que se quiebran, que vuelven a empezar? Y has conocido muchas historias. Después de ser senador en 3 oportunidades y ahora que eres candidato a la presidencia de la República, ¿qué harías por ellos en tu primer mes de trabajo? Yo sé que hay prioridades en el país como el tema de seguridad, relacionamiento internacional, pero en temas de empleabilidad, de trabas burocráticos que pone el Estado para un emprendedor, un empresario que quiere arrancar, que quiere crecer, ¿qué propuesta tienes para ellos que nos escuchan y nos ven hoy? Pero creo que lo primero es el tema del fracaso. A veces el fracaso tiende a decepcionarnos, tiende a hacernos renunciar a nuestros sueños. Yo creo que el fracaso es una palabra muy importante dentro de la carrera de un emprendedor, porque el emprendedor tiene que prepararse para tener muchos fracasos, pero esos fracasos le enseñan, lo hacen más fuerte y lo hacen también explorar caminos distintos, diversos, eh, y poco a poco esa serie de fracasos, si la persona no desiste, si la persona insiste, persevera, corrige los errores que ha cometido, pues lo convierte en un éxito. Por ejemplo, el señor que se inventó esas aspiradoras famosas que se llaman Dyson. Ajá. O por ejemplo, Las planchas. exacto, o sí, los ventiladores y toda una tecnología muy especial que se inventó, pues yo no sé cuántos fracasos tuvo experimentando con sus aparatos. El señor, por ejemplo, fundador de ASEP, la empresa Uy, electrodoméstica colombiana que acaba de fallecer,
con más de 100 años. Ese señor sí que tiene la historia más inspiradora de un emprendedor en Colombia que empezó muy, muy abajo, que tuvo que enfrentar muchas dificultades, pero que fue venciéndolas, fue avanzando. Entonces, lo primero sería que nuestros emprendedores no renuncien al primer fracaso, porque el primer fracaso es apenas la primera experiencia para seguir adelante. Pero desde el punto de vista de la presidencia de la República, lo que uno puede hacer, una cosa que tenemos que hacer es hacer un puente para que la gente que hoy está en la informalidad pueda hacer el paso a la formalidad y tenga inclusión financiera, porque la inclusión financiera es indispensable para que un emprendedor pueda prosperar. Si ese emprendedor tiene que recoger plata de su familia y arriesgar ese patrimonio familiar, si ese emprendedor tiene que recurrir al gota a gota, es muy difícil. Eso ya no lo hace difícil, lo hace imposible para un emprendedor. Entonces, el acceso a la inclusión financiera, el acceso al crédito, el acceso a la asistencia técnica también, a poder hacer un acompañamiento en los 6 primeros años de un emprendimiento, que es el valle de la muerte de los emprendedores, que pasando ese umbral de los 6 años, esa empresa se consolida y se puede convertir también en unicornio. Pero también hay que hacer una distinción en la política. ¿La distinción cuál es? Nosotros no podemos seguir pensando que los proyectos productivos es lo mismo que los emprendimientos. Una cosa es tener un proyecto productivo, que es una política, diría yo, social, de apoyo a las personas que, por ejemplo, tienen un negocio como una panadería y tienen un solo horno. Sí. Y con apoyo pueden tener un segundo horno para tener 2 puestos más de trabajo. Pero la política de emprendimiento tiene que ser apuestas grandes, importantes, con recursos significativos, para que esas buenas ideas puedan convertirse en grandes empresas para el país, con gran capacidad de producción, que se vuelvan unicornios, Sí. tengan vocación de convertirse en unicornios, como por ejemplo Rappi, que pues se convirtió en un unicornio. Ideas así, innovadoras en la tecnología, en lo que es la inteligencia artificial. La formación en inteligencia artificial para los emprendedores es fundamental como política de gobierno. El SENA, por ejemplo, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, debe convertirse en un gran centro de formación en habilidades tecnológicas y de inteligencia artificial para prestarles el servicio a los emprendedores. Así es, Juan. Me causa curiosidad todo lo que nos comentas, porque esa es la queja de la gran mayoría de emprendedores. Sean colombianos, sean extranjeros, aquí han venido todo tipo de emprendedores. Y me dicen que la primera traba burocrática es el papeleo. Antes de vender mi primer MOOC, mi primer reloj, te cuento que esa es una marca de relojes, la primera marca de relojes colombiana, se llama Serrat, que vino acá. Pero la primera traba que tuve es que antes de vender el primer logo, el primer vaso, el primer ponqué, me tuvo que gastar 15 millones de pesos en papeleo. Me tuvo que gastar una cantidad de plata antes de vender mi primer producto. Y el Estado ya me está clavando retenciones, me está cobrando todos los impuestos. Y una apuesta es poder reducir la carga tributaria a esos emprendedores. Me parece que debemos apostarle a formalización del empleo. Hicimos un estudio. Si 100.000 emprendedores arrancan hoy con un apoyo de menos impuestos, generan por lo menos 300.000 empleos en primer año. 300.000 menos subsidios. Y eso ayuda a que el Estado se reduzca un poco y que la carga tributaria no sea tan alta, que lleva a veces hasta el 81%. Y en ese tema, pues cuando me dices que no se rindan ante el fracaso, en política también hemos fracasado. Uno pierde más en política que ganar. Y así has afrontado esas derrotas que hemos tenido en el pasado juntos, porque digamos que, para los que no saben, he apoyado a esta causa hace muchos años, con convicción, con pasión, y han sido malas derrotas. Pero nosotros insistimos porque creemos en Colombia, creemos en su gente, en su talento, y así has afrontado las derrotas. Mira, ese punto que tú mencionas es muy importante. Y yo quiero recordar una experiencia que tuve cuando fui viceministro de la Juventud en el año 98, del 98 al 2001. Y se nos ocurrió hacer Expo Camello.
que era la primera feria del trabajo juvenil. No era una feria de empleo, era una feria de trabajo, de emprendedores. Entonces presentábamos emprendedores jóvenes y traíamos como expositores las entidades fundamentales para que esos emprendimientos prosperaran. Entonces trajimos a la DIAN, porque la principal causa de muerte de los emprendimientos, pues es la DIAN. Sí. Porque es la declaración de impuestos, porque no se declaran bien los impuestos como debe ser, o lo que tú dices, las cargas tributarias son excesivamente altas. Debería haber una exención tributaria que permitiera que los emprendedores en los 6 primeros años tuvieran toda esa facilidad para pasar el Valle de la Muerte y consolidar su emprendimiento. Pero también quería mencionarte algo que es muy importante, de lo que a veces no somos conscientes. Las remesas en Colombia llegaron alrededor de 12.000 millones de dólares en el 2024. Son el segundo rubro más importante del país, porque el primero es el petróleo, con 15.000 millones de dólares. A ver cuánto es. Resulta que todas esas remesas no son de gente colombiana que está en el exterior enviando plata para Colombia. Buena parte de esas remesas es de colombianos, emprendedores, algunos de ellos, que están en Colombia trabajando para empresas en el exterior, pero que por falta de conectividad, porque el internet no funciona en muchas partes del territorio, inclusive en Bogotá. En Bogotá tú tienes el 20% de las personas que viven en Bogotá que no tienen conexión a internet. Muchas veces no por falta de infraestructura, sino porque no tienen los 70.000, los 100.000 pesos que vale el plan de datos para poderse conectar a internet, para poder tener su aparato. Y su aparato es una herramienta para poderse capacitar, porque hay muchos cursos en línea gratuitos, pero también para poder trabajar. El otro día me encontré una empresa de arquitectos en Bogotá, 15 arquitectos diseñando. Y yo dije, bueno, pero uno no ve la construcción como boyante para tener una oficina con 15 arquitectos diseñando. Resulta que los 15 arquitectos de esa oficina estaban diseñando para una empresa en la Florida, en Estados Unidos, porque el talento laboral colombiano es altamente valorado en el exterior. Entonces, como política de gobierno, tenemos que abrir una autopista para que ese talento lo podamos también exportar y haya facilidades para que los emprendedores en materia de servicios, de tecnología, los programadores, todo lo que se da hoy como oportunidades de trabajo hacia el mundo, pues se pueda dar sin que la gente tenga que pensar en migrar e irse de Colombia. No solo en tecnología e inteligencia artificial, sino la mano de obra es muy buena. Te cuento que en el sector automotriz, que tanto te gustan los carros, en los últimos años se han ido más de 10.000 mecánicos, latoneros y pintores a España, Canadá, Estados Unidos. Y no hay mano de obra. Y uno quisiera que los talleres funcionaran más rápido, fueran más rápidos, pero no hay mano de obra calificada que saque golpes, que pinte, que haga mecánica. Y Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, los Toyotas FJ, que son los famosos machos que llamamos acá antiguos, hay muchos de esos Jeeps, de esos Toyotas, que los traen de Estados Unidos, los restauran en Colombia y los reexportan a Estados Unidos ya restaurados para venderlos en subastas. Y mucha gente pues le va muy bien con ese tipo de cosas. Hay muchas oportunidades. Y Trump lo dijo, es que no hay mano de obra calificada en Estados Unidos porque somos los latinos y los que echamos para adelante, los que sabemos trabajar muy bien. Tú eres curso integral de defensa nacional Sidenal. Sidenal 51, Sidenal 2024. Una camada espectacular, conozco a varios de ese Sidenal y también eres miembro de la Reserva Activa de la Policía. Sí, soy profesional oficial de la Reserva en el grado de mayor y soy curso 3. Curso 3. Ya van en el 10. ¿Cómo conectas la seguridad con el crecimiento económico? Porque sin seguridad no hay inversión, no hay empleo, hay zozobra y hay miedo. ¿Cómo vas a conectar la seguridad con el emprendimiento y el desarrollo económico de Colombia? Bueno, lo primero que tenemos que lograr es que en todo el territorio de este país los derechos básicos fundamentales, las oportunidades, la igualdad de oportunidades esté garantizada. Eso aún es una asignatura pendiente para el Estado colombiano que no está presente en todo el territorio.
Y la verdadera seguridad es esa, es que la gente tenga una vía terciaria, es que la gente tenga un acueducto para tener acceso a agua potable, una planta de tratamiento de aguas residuales, que la gente tenga un puesto de salud digno, moderno, con capacidad de atender en una primera instancia a la gente, antes de remitirla a otro sitio de mayor capacidad, que tengamos establecimientos educativos, escuelas también bien dotadas, bien organizadas en los territorios rurales del país. Y lo que yo me propongo hacer es que a través de los batallones de ingenieros militares que llevan décadas de experiencia haciendo desminado, atención y prevención de desastres, construyendo puentes, vías terciarias donde nadie llega, podamos promover a través de obras por impuestos que los batallones de ingenieros militares vayan a construir esa infraestructura de política social, que es lo que le va a permitir resolverle los problemas a la gente en el territorio, ambientalmente de manera sostenible y socialmente responsable, contratando mano de obra también local a través, por ejemplo, de las juntas de acción comunal o de las organizaciones de la sociedad civil. Eso genera capacitación en proyectos de infraestructura social, pero también abre la mentalidad al mercado, porque si tú tienes conectividad, tú tienes acceso al mercado. Si tú tienes programas de comercio justo, por ejemplo, en materia de agricultura, sin que los intermediarios de los precios de los alimentos se queden con el esfuerzo, el trabajo, el riesgo que corren los campesinos o los empresarios del campo al cultivar. Yo lo que creo es que también tenemos que tener una seguridad no solo física en Colombia, sino una seguridad jurídica. Nosotros no podemos, Gonzalo, seguir haciendo cada 18 meses en promedio una reforma tributaria para cargarle más impuestos a la clase media empresarial colombiana, que es el 99% de las empresas. No se pueden tomar medidas irresponsables como las que toma el actual gobierno de incrementar el salario mínimo cuando las empresas están asfixiadas con unos márgenes de ganancia del 2, del 3%, entonces se les incrementa el costo laboral en un 11%, ¿y qué van a hacer? No, cerrar. Tienen que cerrar la empresa, se quebraron y votaron a todos los empleados. Es que eso es lo que no se piensa cuando se le mete ideología o dogmas ideológicos al manejo responsable de la productividad, la generación de empleo, del emprendimiento. Entonces yo creo que la seguridad financiera, la seguridad laboral, la estabilidad laboral es fundamental para que hablemos de seguridad en general en nuestro país, de seguridad física y jurídica. Estamos muy conectados con esa propuesta, Juan Manuel. El 71% del país está cooptado por grupos armados organizados y no solo tenemos que llegar con la fuerza del Estado y la seguridad del Estado, sino llegar con las soluciones que les permita al campesino poder sacar sus productos y enseñarles a cómo hacerlo. Pero no es llegar con la fuerza de irnos, porque eso ha pasado desde que se fundaron las FARC, y llegó el Estado, atacó y se fue. El Estado no puede seguir yendo de visita a los territorios. Correcto. Y en eso también te acompaño. Y este es un espacio para poder difundir los mensajes que queremos llegar a hacer a Colombia, con datos, con cifras y con pasión y con convicción de que Colombia tiene con qué. Tiene con qué. Juan, como este es un podcast de emprendimiento, yo considero que también tú eres un emprendedor político. El resurgimiento del partido Nuevo Liberalismo después del Acuerdo de Paz y después del exterminio que sufrió el partido en los años 80. ¿Cómo has visto este nuevo renacer del partido ya con más fuerza? Porque exactamente hace 4 años estábamos recuperando la personalidad jurídica y tocó correr con el armado de listas a Senado y Cámara, que es una locura para hacerlo bien. Hoy ya, 4 años después, con más experiencia, más horas de vuelo, con más personas que creen en los principios del nuevo liberalismo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el partido? Yo lo he visto como un parto. O sea, yo no soy mujer ni no he experimentado obviamente lo que es un parto. Son las mujeres, mamás, las que lo han experimentado, pero pues los partos a veces son difíciles, a veces son dolorosos, pero yo creo que este renacer del nuevo liberalismo ha sido muy satisfactorio, porque nos hemos convertido en la fuerza más poderosa del centro político. ¿Y qué es el centro político? Es que dejemos atrás el pasado,
es que dejemos atrás este conflicto estéril entre radicalismos ideológicos, entre resentimientos y odios inculcados, que no produce las soluciones y los resultados que la gente está esperando para sus principales problemas y necesidades. Es decir, el agarrón entre el uno y el otro no le resuelve a la gente que le entreguen los medicamentos para tratar su cáncer, su epilepsia, su enfermedad huérfana. El agarrón entre el uno y el otro no permite resolver el tema de la extorsión que le están haciendo al comerciante en Barranquilla, en Medellín o en Bogotá, que lo tiene asfixiado, porque la fuerza pública, el Gaula, no tiene los recursos, no tiene las herramientas para actuar. Entonces, creo que las dificultades que hemos experimentado nos han hecho más fuertes sin habernos hecho perder el camino, el rumbo. Hemos cuidado como un tesoro la coherencia, la independencia, el proponerle al país una nueva manera de hacer política y mostrar que sí es posible hacer la política de manera distinta, sin esas órdenes de prestación de servicios que se volvieron una esclavitud política moderna para la gente, donde le entregan en una entidad, en una alcaldía, en una gobernación o en el gobierno nacional una orden de prestación de servicios y la persona tiene que entregarle plata mensual al grupo político que lo respaldó, que le dio el contrato. Vergonzoso. Tiene que llevar gente a la reunión política, llenar planillas, registrar votantes, repartir cupos de publicidad en campaña electoral. Eso es criminal, es infame, jugando con las necesidades de la gente y de las familias. Entonces eso se tiene que acabar. No puede haber privilegios a la hora de acceder a los empleos públicos, a la administración pública. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades, no importa en qué parte del país estemos o hayamos nacido. Así es, Juan. Y en ese sentido quiero preguntarte preguntas fuertes pero amistosas, en el sentido de que ¿tú crees que en Colombia se puede hacer política sin chequera, sin burocracia, sin maquinarias? Yo creo que la política se puede hacer con convicción, se puede hacer con compromiso, con dedicación, con disciplina, con vocación de servicio, con sensibilidad social, con amor por los demás, porque ante todo la política bien hecha es un acto de amor expresado hacia los demás, de entrega, de servicio, y yo creo que sí es posible hacerlo. Creo que esa premisa fatalista de que un político pobre es un pobre político no puede hacer carrera en la democracia y en nuestro país. Bajo esa premisa, Juan, ¿qué diferencia encuentras entre un emprendedor político y un político tradicional? Bueno, hay que tener cuidado con la palabra emprendedor político porque la política tiene que ejercerse sin ánimo de lucro. El que entre a la política con ánimo de lucro es mejor que se dedique a la empresa privada. Y necesitamos empresarios privados, que les vaya bien, que ganen, que sean productivos, que tengan éxito, que puedan exportar, que puedan generar empleo. Pero en la política, el emprendimiento es sin ánimo de lucro. Así es, Juan. Y los politiqueros van con ánimo de lucro a la política, a lucrarse de los contratos, a lucrarse de las entidades, a robarse los recursos, que es el robo de oportunidades para la gente que necesita salir adelante, necesita poder tener una buena infraestructura, poder tener educación, formación, salud, todo lo que pasa en el país en materia de corrupción que le roba esas posibilidades de prosperar a la gente. Toda la razón, Juan. El que con plata mala vida lleva a conseguir la plata mala vida para pagar esos favores. Si te encuentras hoy con un joven de Kennedy, de Bosa, de Suba, de Usaquén, que quiere ser candidato a edil, a consejo, a diputado, a representante, a senador, ¿qué le dirías hoy? Un tipo que está con pasión, convencido de que Colombia puede salir adelante. ¿Qué le dirías hoy? ¿Cómo hacerlo? El mismo consejo que me dio mi padre, que empiece por estudiar y aprender mucha historia, porque la historia es el punto de partida. Y si uno quiere entender realmente a fondo la raíz del conflicto que nosotros tenemos en Colombia, tenemos que remontarnos a la Colombia prehispánica,
¿Qué pasaba en la Colombia prehispánica antes de que llegaran los españoles? Teníamos poblaciones indígenas que habitaban el territorio y que habitaban en plena armonía con la naturaleza, que respetaban la naturaleza, que le agradecían, le rendían tributo a la naturaleza por todo lo que la naturaleza les daba. Y había esa armonía entre el ordenamiento territorial y el habitar el territorio, y la relación con la naturaleza era una relación espiritual. Esa relación espiritual con los demás, con el territorio, en la política se ha perdido. Y de ahí viene nuestro conflicto, porque llegaron los españoles a violentar a esas poblaciones indígenas, a apoderarse del territorio, a saquear el oro. Resulta que el oro para los colonizadores era algo muy distinto a lo que era el oro para las poblaciones indígenas. Para las poblaciones indígenas, el oro es algo sagrado, no es algo material de riqueza, y es una relación espiritual con la naturaleza. Entonces tenemos que entender eso para saber todo el camino que hemos recorrido como nación y poder aprender a reconciliarnos, La historia a es escucharnos, escuchar. porque los políticos nos la pasamos hablando y hablándole a la gente, y resulta que lo que tenemos es que poner a hablar a la gente y ponernos en una posición de escucha, pero de escucha activa. No que nos entre por aquí, no salga por acá lo que nos dice la gente, sino de entender a la gente, de reconocer lo que la gente está diciendo, está pensando, está sintiendo, y poder interpretar desde la política, desde las decisiones en el poder, soluciones para la gente. Muy bien, emprendedores, escuchen muy bien este ejemplo de aprender a escuchar, y el que no conoce la historia, pues la repite. Entrando en temas de Hay un aspiración. problema que tienen los jóvenes. ¿Cuáles? A veces muchos jóvenes pecan por arrogantes, porque se las saben todas. Creen. Eso creen. Y resulta que con el paso de los años, con las experiencias que dan los años, pues uno se da cuenta que no, que uno no se las sabe todas, y que hay que escuchar también la voz de la experiencia y bajarle a la arrogancia. Seguramente me pasó a mí, y ahora que soy padre, me doy cuenta por qué mi papá y mi mamá tomaban ciertas decisiones, ¿no? Entrando en materia de la presidencia, dame 3 ideas que marcarán tu gobierno. Una reforma política. La madre de todas las reformas es la reforma política. Si nosotros no cambiamos la manera de hacer política, no vamos a poder hacer todas las transformaciones que el país necesita y que está esperando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo transformamos la política? Yendo a uno de los principales puntos que hay que cambiar, que es la financiación de la política. Si nosotros no establecemos un sistema de financiación legal, transparente de la política, no basta con perseguir la financiación ilegal, hay que facilitar la financiación legal. Yo he hecho 4 campañas nacionales, 3 al Senado y una a una consulta presidencial. He ido a los bancos a pedir préstamo para financiar mi campaña política. Tú no te imaginas el calvario, bueno, tú sí te lo imaginas porque estás en esto también, el calvario que es ir a una entidad financiera a tramitar un préstamo para hacer una campaña política. Es dificilísimo. Creo que, muchachos, el banco no va a ser una opción. Es tan difícil como que le presten a un emprendedor para su idea de negocio. Entonces, ese es un punto medular de la transformación de la política. Número 1, la reforma política. Número 2, hacer ese puente entre la informalidad y la formalidad. Es decir, que la gente hoy, que por ejemplo tiene su puesto de venta de arepas en una esquina, que está sufriendo que por ahí pasa el extorsionista y le quita 50,000 pesos diarios del producido, que lo acosa la inseguridad, que no tiene seguridad social, que no tiene acceso a la salud, que él vea que en lo formal le va a ir mucho mejor y que va a tener el apoyo, que no le va a caer la DIAN encima y lo va a multar y le va a fregar su empresa. Tenemos que modernizar la DIAN. El software de la DIAN tiene más de 20 años. Muisca, sí. Por Dios. La sola modernización de la DIAN va a permitir un incremento en el recaudo del 14%.
Y voy a mencionarte una tercera. Hay muchas, Hay pero muchas, yo una sé. tercera. Vamos a crear una aplicación para descarga gratuita en todos los aparatos celulares de este país, donde va a haber absoluta transparencia sobre el presupuesto nacional. La gente va a poder ver en esa aplicación cuánta plata le entra al Estado por concepto de impuestos y cómo se gasta esa plata en los contratos, cómo se ejecuta, cómo están las cuentas de la tesorería del Estado colombiano, cuándo bajan, cuándo suben, para que la gente realmente sepa dónde está la plata pública y cómo se están invirtiendo sus impuestos. Me encanta, Juan. Esas son las propuestas de nuestro candidato a la presidencia, Juan Manuel Galán, por el nuevo liberalismo. Para cerrar, preguntas de respuesta rápida. Mm. Muy fáciles. ¿Poder o propósito? Propósito, ¿Burocracia o digitalización? digitalización. ¿Más Estado o mejor Estado? Mejor Estado presente en todas partes. ¿Bogotá y Colombia se arregla desde el escritorio o con las botas puestas en la calle? Escuchando, ¿La política se gana con plata o con pasión? con pasión, con persistencia, con disciplina, con insistencia y nunca renunciando. ¿Cuál es tu mayor virtud como líder? La disciplina, la persistencia, el atrevimiento. ¿Qué te gustaría que te dijeran de ti en 20 años? En 20 años voy a tener 73 años. Joven todavía. Pues espero llegar a los 73 años y mucho más allá, pues espero conocer a mis nietos. Pero hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo, cuando voy a visitar la tumba de mi papá, en el cementerio central, pues hay una cantidad de tumbas y de historia. Sí. Yo les recomiendo visitarlo. Hay 35 expresidentes de Colombia. Está Orestes Índichi, el que compuso la música del himno nacional. Rafael Pombo, Leo Kopp, que fue el fundador de la cervecería Bavaria. Están los generales de la guerra de los 1000 días, el general Santander, Rafael Uribe Uribe, varios miembros que fueron asesinados de partidos políticos en los años 80. Y hay uno que es Jaime Pardo Leal, que es una tumba que queda muy cerca donde está la tumba de mi papá. Sí. Y el epitafio de la tumba de Jaime Pardo Leal siempre me ha llamado la atención y yo creo que es lo que uno debe pensar en el momento generacional en el que está. Y el epitafio dice más o menos así: si la muerte me sorprende, no le tengo miedo. Soy un hombre dialéctico y sé que cuando muera vendrán otros mejores a reemplazarme. Excelente, Juan Manuel Galán. Gracias por estar en este espacio de Vale Intentarlo. A mis seguidores, a los que escuchan, propuestas valiosas para sacar este país adelante, una conversación sincera, amable, amena, donde hablamos de un país real, de propuestas reales. Te apoyaré con convicción, con fuerza, con todo el entusiasmo que me ha caracterizado en estos últimos años de hacer política, porque creo en las ideas del nuevo liberalismo, creo en ti como una buena persona, no es una persona de difícil acceso, pueden encontrárselo, hablar con él, es muy buena persona y por eso vino aquí al estudio de Vale Intentarlo. Juan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por la oportunidad. Te felicito por el podcast. Pero además, te auguro muchos éxitos en lo que será tu campaña. Eso es chiva, eso es chiva. Muchas Acompañar, gracias. te vamos Muchas a gracias. acompañar. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.